Seguimos aquí en Para Todos Lados. La filosofía es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido de los comportamientos del ser humano. Es la definición que hace la Real Academia Española sobre el significado de la palabra filosofía. De ello se desprende que, más allá de la teoría, la filosofía puede tener una aplicación práctica en nuestro día a día, puede ayudarnos en muchas esferas, y de ello vamos a hablar con nuestros invitados. Empezamos con las presentaciones. Tenemos con nosotros a Nacho Bañeras, que es terapeuta filosófico. Le saludamos. Bienvenido al programa. Hola. Hoy también nos acompaña Mónica Caballé, filósofa y asesora filosófica. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Saludamos a Ramón Román Alcalá, que es profesor de filosofía en la Universidad de Córdoba. Bienvenido. Gracias. Y por último, saludamos a Jorge de los Santos, pensador y artista plástico. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, Marta. Bueno, ¿sorprendidos por esta definición de filosofía de entrada? ¿Sí? Sí, vamos, es una definición muy normalizada, ¿no? Lo que pasa es que la filosofía es tan compleja que tendríamos que afinar un poquito más. Yo siempre digo, cuando alguien pregunta qué es filosofía, digo, ¿quiere la respuesta corta o la respuesta larga? Porque depende del tiempo que tengamos, ¿no? Entonces, como aquí hay una respuesta corta, yo sí que quería hacer la distinción de que la teoría y la práctica no deben de separarse. La acción y la contemplación no deben de separarse. Si se separan las dos, entonces la filosofía no puede ser una terapia para la vida. O sea, la filosofía y la vida son lo mismo. Porque siendo los dos lo mismo, pues puede tener unas consecuencias en lo que son los problemas cotidianos. Si las separamos, difícilmente puede la filosofía intervenir en la vida. Y es más, es imposible mantener una teoría si no tienes una extraordinaria práctica sobre la vida. Es decir, es absurdo. O sea, normalmente se suele generar esa disociación y se habla del término filósofo, que por cierto es un término muy modesto, ¿eh? O sea, el filósofo es un término que se crea para contrarrestar a aquellos que ya lo saben todo. O sea, cuando uno habla de filosofía dice, oye, yo intento aprender o intento llegar a aquello que llamaban la sabiduría, ¿no? Pero es verdad, o sea, la práctica es lo que da la teoría y no a la inversa. Y eso es algo que no se debe olvidar. ¿Sí? ¿También está de acuerdo? Sí, me parece muy oportuno, ¿no?, que se haya comenzado el debate matizando este punto, porque yo tampoco me quedo satisfecha cuando se habla de una filosofía teórica que puede tener aplicaciones prácticas. Creo que ya la reflexión filosófica en sí misma no solo se deriva de toda una experiencia y una práctica de vida, sino que en sí misma es transformadora. La comprensión filosófica, la toma de conciencia, ya es transformadora y liberadora, ¿no? Entonces, no separaría efectivamente la teoría y la práctica, y es un lenguaje que para mí no tiene sentido, ¿no? Para mí la definición recoge un poco dónde está la filosofía hoy. Es decir, está recluida en el mundo universitario, en el mundo de la enseñanza, y como tal entonces se despliega como un conjunto de saberes. Creo que es necesario entonces recoger la idea antigua, de la filosofía antigua, de que la filosofía, más allá de ser un conjunto de saberes, es algo, como han dicho los colegas, que se deriva de una actitud delante de la vida. Es en sí mismo una actitud, la filosofía. Es una actitud. Sí, la filosofía es la actitud básica, sí, que tenemos hacia la realidad. Sí, es el bajo continuo. O sea, actitud sería la suma de acción y contemplación. La idea esta de que la vida y la filosofía es la misma cosa. O sea, los antiguos, Epicuro, Epícteto, Pirrondelli, ellos hablan de que la filosofía es un arte para la vida, o sea, una técnica para vivir. Por lo tanto, no hay esa distinción que nosotros hemos hecho, sobre todo a partir de la Ilustración. Si un carpintero viene y te dice, te voy a hacer una casa, no te da un discurso sobre cómo hacer una casa, sino que te la hace. Y lo importante es que no tenga goteras. Pues con la filosofía es lo mismo. Si la medicina es la medicina es la curación del cuerpo, la filosofía tiene que ser la curación del alma. Si una filosofía que no cura es una filosofía inhábil. ¿Y en qué medida puede la filosofía ayudarnos en nuestras vidas, podríamos decir, hoy en día? Para mí una cosa muy buena de la filosofía es la actitud crítica que tiene respecto a los contenidos y los discursos filosóficos, y más allá de los discursos filosóficos, con este título, los discursos que cada uno de nosotros nos adjuntamos para poder vivir y comprender la vida. Creo que entonces la filosofía es una buena herramienta para criticarlos y a través de eso poder tener un contacto más directo con la vida, sea lo que tengamos que encontrarnos delante. Sí, es que además la filosofía no sirve para facilitar una existencia, sirve para tener una existencia.
algo que hoy en día está enormemente sustraído. O sea, por eso y por su terrible eficacia en este terreno es por lo que está muy condenada hoy en día y muy perseguida y muy o sea, no sirve para consolar, sirve para procurar en el desconsuelo una existencia. Y ese es el carácter trágico que tiene la filosofía. Y cuando digo trágico no quiero decir llorón, quiero decir combativo, fogoso, creativo, apasionado, que es quizá algo por donde también tiene que derivar la filosofía o tendría que dirigirse la filosofía, ¿no? Y todo eso deriva en una actitud hostil, o sea, una actitud de desconfianza, una actitud que su máximo objetivo es no hacer felices a las personas, sino hacerlas libres, o sea, intentar que tengan capacidad crítica y juicio crítico como para que no se sientan sometidas por otras utilidades, entre comillas, y refiriéndome a lo que hablábamos antes, ¿no?, por otras utilidades que le marca el sistema, ¿no? En el caso de cómo puede ayudar, hablabas de la existencia, lo que pasa es que mucha gente hoy en día está en la subsistencia más que en la existencia. Es que la filosofía produce existencia, no produce existencias, es decir, no produce latas de refresco en un supermercado. Y esa es y por eso es tan combativa. Y a mí no me preocupa que desaparezca la filosofía de aquello de la construcción del sujeto. A mí me preocupa que haya sujetos que puedan construirse sin la filosofía, que no es lo mismo. Yo lo digo en el sentido de que hay gente que puede preguntarse o puede decir, eso es mucha palabra, pero a mí no me sirve para nada, en mi día a día, en mi subsistir. Sí. Antes decíamos que la filosofía yo creo que es una dimensión básica del ser humano, es la actitud que cada ser humano adopta ante la realidad, ante la totalidad y ante el ser humano como tal ser humano. ¿Esto qué significa? Que no se trata de si hago o no hago en mi vida un espacio a la filosofía. Se trata de que todo el mundo ya filosofa. Todo el mundo ya tiene una actitud básica hacia la realidad, ya tiene una serie de supuestos, de ideas que determinan esa actitud, determina cómo interpreta la realidad, cómo responde ante ella. Es decir, todo el mundo ya filosofa. Creo que esto es importante matizarlo, ¿no? La diferencia está en hacerlo bien o mal. Y si esos supuestos y esas actitudes que configuran mi filosofía de vida son supuestos a los que yo no he llegado por mí mismo, de forma autónoma, de forma crítica, de forma reflexiva, de forma serena, es bastante probable que se trate de una filosofía deficiente y que eso tenga consecuencias nefastas en la vida porque esos supuestos están configurando mi experiencia cotidiana, ¿no? Perdón. Normalmente todo el mundo dice que la filosofía es muy importante, pero nadie sabe para qué. Ese es el problema. Y lo que hay es que aplicar la filosofía a cosas cotidianas. O sea, ¿qué pasa si tienes un vecino molesto? ¿Qué pasa si tienes que decidir si casarte o no? ¿Qué pasa si tienes que decidir? Bueno, por ejemplo, a mí mi hijo de 5 años me ha dicho, papá, vas a salir en televisión, por favor, muestra en televisión esto. Me ha dado este muñeco que me sirva de amuleto. Muy importante. Entonces, si yo esto no lo muestro en televisión, me angustia. Porque sé que mi hijo está esperando que eso yo lo muestre en televisión. Misión cumplida. Entonces, misión cumplida. Digamos, la filosofía no elimina los problemas, ni te va a quitar el estrés, nada, pero te puede atenuar. O sea, tu posición frente a esos mismos problemas va a ser una posición más reflexiva. Vas a mirar las cosas con cuidado, vas a decidir con reflexión y decidas lo que decidas, siempre tendrás de ti una carga que no la hubieses tenido si hubiese resuelto el problema de una manera sin pensar. Yo, recogiendo lo que dice Mónica, me parece muy importante un tema que tiene la filosofía, que para mí es un hándicap, que es capaz de crear sistemas racionales que eviten esa angustia. Y eso es en lo que ha caído la filosofía académica especialmente, con lo cual aquí se ha entrado en una dinámica de distanciamiento respecto a la gente que no está tan relacionada con la filosofía. Para mí una cosa básica de la filosofía, que ese es su punto fuerte, es que permite tomar conciencia de lo que hay, de esta angustia de la que hablaba Ramón, y a través de aquí, más allá de los discursos, de lo que se ha dicho a lo largo de la historia, uno tiene que encontrar su propia respuesta. Y eso, encontrar la propia respuesta, pide hacer un camino personal, un camino que sí que puede ser enriquecido por todo lo que se ha dicho, pero ese camino personal es la responsabilidad de cada uno. Y eso es lo que llamaban los antiguos finalmente prepararse para morir. Sí, y eso es una de las vías por donde nos están cogiendo. Quiero decirte, porque una cosa es el nox ite ipsum, por ejemplo,
o el llega a ser quien eres de Píndaro, o sea, todas estas máximas, que son máximas, que no son eslogans. Es decir, esto no se compra. O sea, uno parte del razonamiento para llegar a una máxima. El eslogan es lo inverso, ¿no? Pues de esto están haciendo ahora mismo una especie de bricolaje de uno mismo. O sea, haz tu propio bricolaje siempre que compres los productos que nosotros te ofrecemos, siempre que en definitiva devengas un individuo útil. Cuando decimos la filosofía es útil, lo primero que hay que preguntar ¿para qué? O sea, porque una cosa es útil en función de para lo que se quiera emplear. Claro, naturalmente, para lo que se quiere emplear la filosofía no es útil. Es más, cuando empieza a ser útil, deja de ser filosofía. Pero, por ejemplo, en ese conócete a ti mismo, o como decía antes Mónica, que todos filosofamos. Bueno, hay esa sensación de decir, conócete a ti mismo, tienes que saber cómo eres, tienes que saber qué piensas, porque tienes que saber afrontar con tus propias herramientas, ¿no? Entonces, sirve como premisa, como máxima filosófica, conócete a ti mismo, para afrontar la existencia, o sí, ¿les parece creo que es barato? una premisa básica, siempre que se entienda bien, ¿no?, de qué autoconocimiento estamos hablando, porque ¿cómo voy a entender algo si no me entiendo a mí mismo, ¿no? O ¿cómo voy a pensar con objetividad sobre algo si no conozco mi propio trasfondo de condicionamientos, de creencias no cuestionadas, de prejuicios? ¿O cómo voy a conocer la naturaleza de las cosas si no sé quién soy? ¿O cómo voy a entender el funcionamiento de la sociedad y transformarla si no consigo entender mi propio funcionamiento y transformarme a mí mismo, ¿no? El conocimiento de sí mismo me parece básico, también me parece básico en filosofía, y en este sentido recojo ese enunciado clásico, pero creo que aquí hablamos de dos tipos de autoconocimiento. Por una parte, conocer estas ideas latentes que configuran mi filosofía personal de vida y por lo tanto explican mi forma de funcionar y de sentir. Y también conocer algo más profundo, que es como una instancia interior desde la que puedo tomar distancia con respecto a esas ideas, a esos contenidos de mi psiquismo, y evitar ser zarandeado como una marioneta por mis ideas no examinadas, por mis condicionamientos. Y aquí ya estamos en un yo que no es objeto, que es sujeto. Un yo del que no se ocupa la psicología. La psicología se ocupa de cómo soy yo, no de quién soy yo. Y creo que este autoconocimiento orientado a conocerme a mí como sujeto es la tarea de la filosofía, ¿no? Y bueno, por aquí habla mucho que decir, porque yo como sujeto no puedo ser definido, no puedo ser objetivado, no puedo ser acotado. Y como decía Heráclito, los límites del alma no los vas a encontrar por muchos caminos que recorras, tan hondo tiene su logos, ¿no? Ahondando en mí como sujeto, paradójicamente, me topo con el fundamento de la existencia, ¿no? Y de aquí ese axioma clásico de conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Es un conocimiento que trasciende mi propia subjetividad y mi propia individualidad, ¿no? Yo creo que ese es el autoconocimiento filosófico. Ajá. Para mí, el conócete a ti mismo tiene que ver con la identidad, con algo que se ha desplegado a lo largo del siglo XX, con el cuestionamiento del sujeto, y el conócete a ti mismo tiene como objeto descubrir esta identidad. La identidad yo la veo como el conjunto de estrategias que ponemos en marcha para afrontar la vida, y ese conjunto de estrategias finalmente nos reflejan una manera de ser. Pero se pierde, nos identificamos demasiado con esas estrategias y al final somos de unas determinadas maneras, cuando en el fondo somos vacío y somos la respuesta a la vida mediante esas estrategias. Entonces el conócete a ti mismo tiene que descubrir esas estrategias, verlas como estrategias, conocerse como vacío, como una persona que responde, y entonces solo añadiría que en el conócete a ti mismo, especialmente a través de la filosofía, se ha puesto demasiado hincapié en lo intelectual, perdiéndose lo social, las respuestas, las estrategias que pone en marcha lo social también para convivir, para afrontar los problemas, que también generan identidad. Lo social se ha perdido la corporeidad, que es una cosa que recoge la filosofía con Merleau-Ponty, pero que en general se ha ido diluyendo, y después lo emocional, cómo vibramos ante lo que pensamos. ¿La corporeidad a qué se refiere, Nacho? Disculpa. La corporeidad me refiero a cómo nos colocamos en posición, cómo nos colocamos corporalmente delante de las situaciones, cómo nos encogemos o nos echamos para adelante o nos sonrojamos. Físicamente. También el cuerpo da una respuesta ante la situación y eso también tiene interés filosófico, interés para conocernos. Es que la frase estas de conócete a ti mismo son frases tan potentes que al final se pierde el contexto. O sea, Sócrates, cuando le está
planteando al esclavo, le está preguntando al esclavo. Cuando le dice conócete a ti mismo, ¿qué es lo que le está diciendo al esclavo con el que está hablando? Primero le pregunta, ¿tú sabes griego? Porque si no sabes griego no puedo discutir contigo. Y el esclavo le dice, sí, sé griego. Bueno, entonces empieza a hacerle una serie de preguntas para que las respuestas que tiene dentro las saque. O sea, el método socrático, que es la mayéutica, no es más que intentar soplar la brasa ahí donde está. O sea, yo tengo que conocerte a ti y tú eres la que te tienes que conocer a ti mismo, porque si no, no sabes qué es lo que puedes dar de ti mismo. Y entonces esa es la función de la filosofía. La función de la filosofía no es marcar el camino. Para eso ya está la ideología. La función de la filosofía es dejarte que pienses por ti mismo. ¿Y así ser feliz? No, o sea, no es el tema. Mira, por ejemplo, cuando se coge a Epicuro, que estamos en el momento, digamos, de más de las filosofías llamadas morales, en el helenismo, que es un momento, digamos, de crisis en muchos aspectos políticos, sociales, culturales y tal, ¿no? Entonces se coge a Epicuro y se utilizan las máximas de Epicuro, ¿no? El decir, pues no temas a la muerte, porque cuando la muerte esté tú ya no estás y tal y cual. O sea, Epicuro sería un cretino si creyera que con una máxima iba a hacer feliz a la gente. O sea, Epicuro lo único que procura, por ejemplo, es la libertad del individuo. O sea, es decir, no estés sometido al terror a la muerte, al terror a los dioses, al terror al fracaso. Por ejemplo, no estés sometido a esto. O sea, libérate de esto, hazte libre. Y luego aplica tu capacidad crítica. Esto es justo la antítesis de lo que hoy en día se está haciendo. O sea, y de lo que hoy en día se está expropiando, digamos, del terreno filosófico, del sucedáneo, que como bien decíais en general, ¿no? O sea, la filosofía no es una cuestión académica. El término de filósofo, el término de estudiante en sabiduría, no la da la academia, no la da un ministerio, no la da una licenciatura siquiera, la da una actitud crítica frente a la vida. Es decir, ojo que por aquí no me vais a torear. Ahora es justo lo contrario. O sea, a la filosofía le falta, se ha constreñido mucho en el ámbito académico y le falta pasión, le falta capacidad de seducción, le falta que la gente entienda que lo que tiene que hacer es el camino para llegar al eslogan y no desde el eslogan, no comprar el eslogan con el librito de autoayuda, sino hacer el camino. Yo también criticaría la idea de felicidad. Pero la idea de felicidad sí hay que matizarla hay que mucho, criticarla, ¿no? porque Sí. también juega como anzuelo, también juega como eslogan. Y es esta necesidad, viendo la precariedad en la que vivimos, viendo cómo nos moriremos, esta precariedad en la que vivimos, cómo nos obliga a tener una utopía en el que la idea de felicidad parece un orgasmo que nos tenga que desconectar de todos los sufrimientos. Y yo creo que eso es infantil, es falso, no hay ninguna salvación. Y yo creo que eso libera mucho. No Sí, tener es ningún tipo conocimiento, de... exacto, saber lo que es la felicidad. Eso es una pregunta filosófica. Sí, O sea, saber lo que es la felicidad. Creo que también hoy hoy en día existe la tendencia a pensar que el tema de la felicidad, por lo menos en los entornos académicos, ¿no?, está superado, que casi es una forma débil de filosofar el ocuparse de la felicidad. El pensamiento clásico consideró que la felicidad era un tema filosófico y decían que la vida sabia, el correlato subjetivo de esa vida sabia era la felicidad. Una felicidad que no es cualquier felicidad. Spinoza la llamaba beatitud, ¿no? Sí. Y creo que con este tema se da una paradoja. Y es que creo que para filosofar efectivamente hay que olvidarse de la felicidad. Es amar la realidad por sí misma, entendiendo que el dolor es mejor que la ilusión. Pero creo que cuando se opera así, cuando hay ese sí a la realidad, también en sus aspectos dolorosos, incomprensibles, en su sinsentido, este camino termina conduciendo de forma sorpresiva, porque no se está buscando la felicidad, se está buscando la verdad, a algo que se puede llamar felicidad, a una serenidad, a una confianza, que es una felicidad de otro signo, porque es una felicidad incondicionada, ya no depende de que se den ciertas condiciones, que es esa caricatura de la felicidad, y entiendo que a esto es a lo que Spinoza llamaría beatitud, o que este es el tipo de felicidad del que se hablaba en el pensamiento clásico. El que no se consume. El que no se consume. Y el que te sorprende porque no lo estás buscando, no estás utilizando ese camino como un medio para alcanzar un fin. Porque... Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. De todas maneras, yo la felicidad no la sacaría de la ecuación. Porque es verdad que cuando surgen todos los conceptos de felicidad son siempre en épocas de crisis. Y ahora estamos viviendo una época de crisis. Claro. O sea, hay que pensar que las grandes escuelas del helenismo que surgen justamente después de que Alejandro Magno acaba con toda la religiosidad, con todas las formas políticas griegas, son escuelas que tienden hacia la felicidad.
El epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo, el cinismo, todas son escuelas que buscan la felicidad. Pero para buscar la felicidad, ¿qué es lo que hacen? Cerrarse. El individuo se cierra sobre sí mismo y busca la felicidad a partir de sí mismo. Yo creo que es ahí donde está la clave, ¿no? Porque podemos buscar la felicidad, pues claro que sí. Pero felices, no sé. Dice, son los tontos y los que se lo hacen. Sí. Y los que ninguno de están los dos tiene que ver con la distraídos, filosofía. Ramón, los que están distraídos. Otro concepto que se utiliza mucho hoy en día, igual que la felicidad, ¿no?, es el coaching. ¿Qué relación guarda la filosofía con el coaching? ¿O cómo se puede diferenciar? ¿Es fácil diferenciar? Yo creo que estamos hablando mucho, aunque sea indirectamente, de este tema. Sí, O sea, estamos totalmente. hablando de lo que es vendible, de lo que es comercializable, de un concepto de felicidad que la puedes comprar en el Corte Inglés, por ejemplo, y de lo que es decir, la diferencia entre una casa y un hogar, por ejemplo. O sea, una casa es un espacio, es una arquitectura. Un hogar son los rastros de tu vivencia dentro de ese espacio. Eso no te lo hace un decorador. O sea, ahí puedes ir al departamento que quieras, de la empresa multinacional que quieras, que no te va a construir un hogar, por ejemplo. ¿Qué opina del coaching, Mónica? Bueno, yo creo que el coaching es una actividad que se define a sí misma como una actividad que lo que busca es que la persona que acude a quien hace coaching alcance objetivos de tipo profesional, personal. Creo que ya esto es una diferencia esencial con la filosofía. Es decir, la filosofía no es una actividad instrumental. Busca la verdad por sí misma, ama la realidad por sí misma y no en función de cualquier resultado que pueda resultar de ello, ¿no? En ese sentido, no es una actividad instrumental. Esto, insisto, la diferencia radicalmente del coaching. Y creo que hay ámbitos de la vida en que opera la lógica de medios y fines. Si quiero sacar una oposición, si quiero perder peso, si quiero superar un hábito o cualquier logro profesional, tengo que aplicar medios para conseguir fines, ¿no? Pero leí el otro día a Oscar Wilde, me pareció una frase redonda en De Profundis, ¿no?, que decía que la persona que busca, o su máximo anhelo es la autorrealización, nunca sabe a dónde va, ni puede saberlo. Porque, claro, Hombre, para mí que soy Un camino abierto. para mí que soy un filósofo, pues sería muy fácil decir, bueno, la filosofía es por amor, el coaching es por dinero. No. Pero eso sería muy fácil, eso sería muy fácil y no voy a caer en esa idea, porque además la filosofía para mí es un placer, es lo que más placer me ha dado vestido. Entonces, digamos, sería muy fácil hacer esa pequeña definición. En realidad, este problema ya surge en la antigüedad, Sí, o sea, lo que se da entre Sócrates y los sofistas, esta diferenciación de buscar los objetivos directamente. El sofista te prepara para hablar en la asamblea, el sofista te prepara para que defiendas tus pleitos, mientras que Sócrates está más pensando en una idea más universal, está pensando más en lo que es el espíritu, en el conocimiento a sí mismo. O sea, que esta idea no es novedosa, lo que pasa es que lo que es novedosa es la palabra. Entonces son medio filósofos, ¿no? Solo tienen el software. No, el coaching lo que hace es comer etapas, ¿no? O sea, yo qué sé, yo tengo unos amigos que son muy mayores ellos y entonces cuando eran novios, él tardó un año entero en ponerle la mano en la rodilla en el cine cuando se apagaron las luces. Entonces ella lo miró fijamente y le dijo, San Marcos, versículo 114. Claro, él inmediatamente retiró la mano. Lo que pasa es que como era filósofo, era una persona que le gustaba, entonces se fue a San Marcos, versículo 114. ¿Qué es lo que dice ese versículo? Dice, la felicidad está más arriba. Entonces, si tú a una persona que ha tardado un año en determinada cosa, esperas que tarde otros 3 en otra, pues entonces para eso sirve el coaching, para Siguen quemar juntos, etapas. ¿no? Siguen juntos. sí, Sí, seguro, llevan ya seguro. 38 años juntos. Hay, Creo que el coaching tiene su espacio precisamente en ese ámbito de medios y fines y donde es necesaria una consecución rápida, eficaz. Tiene su sentido, ¿no? Exacto, La hay que filosofía es otra cosa. contextualizar. Es otra cosa. El coaching sirve en una sociedad en que nos movemos por medios y fines, en una sociedad mercantilizada, que necesitamos alcanzar un trabajo, que necesitamos mejorar el trabajo. El coaching propone unos objetivos y una forma para alcanzar esos objetivos. En todo caso, eso es lo que no tiene la filosofía y lo que permite a la filosofía moverse con una libertad muchísimo más amplia, que Sí. le permite incluso cuestionar sus propios es lo que fines. decíamos, Claro. es lo que decíamos, y yo sigo en la coña de Ramón, ¿no? Es lo del tratamiento, el chiste del tratamiento, ¿no? La pareja, las dos chicas que se encuentran, dicen, oye, ¿cómo va tu marido con el tema de la disfunción eréctil, es decir, de la impotencia? Y dice, bien, estamos muy bien, vamos con el tratamiento. Dice, ¿el tratamiento? Dice, sí, él trata y yo miento.
¿sabes? O sea, aquí hay uno, con esto de la filosofía, hay uno que trata y hay otro que miente o dice obviedades. Cosa que también viene a ser lo mismo. O sea, lo mismo mentir que decir una obviedad, ¿no? Y tratar sobre todo, perdona, porque otra cosa que hace la filosofía sí nos va, es que tienes toda la razón. O sea, otra cosa que hace la filosofía es tratar al otro de igual. O sea, tratar al otro de filósofo. En el momento que uno trata al otro, es decir, de amante de la sabiduría, en el momento que uno trata al otro desde una posición de altivez, ya deja de ser filosofía. Y desde el momento que lo trata como un imbécil, también deja de ser filosofía. O sea, ese es otro hecho diferencial de todos estos sanadores del espíritu ahora, de pase usted por caja después, que no se da dentro de la filosofía. Y esto es fundamental, porque entonces lo que conseguimos con una situación que es completamente vertical, de un especialista con una persona que viene como pasiva de paciente, conseguimos una persona que no se responsabiliza de lo que piensa, de sus actos y todo, con lo cual tenemos una persona infantil, que lo que busca es un político que le solucione un problema o que lo que busca es una administración que lo solucione, con lo cual va alejándose del ámbito de toma de decisiones. Y uno tiene que responsabilizarse. Como decía Kant, la filosofía es la tarea de pensar por uno mismo. Y eso es trágico, eso no vende, es que eso no vende, porque eso lo decía antes Mónica. Guía, da luz, pero no al modo de un manual de instrucciones, sino una guía orientada a ser tu propio maestro, ser tu propia guía y ser el artista de tu propia vida, ¿no? Muy brevemente, para terminar, siempre los filósofos en general hacen referencia a personas de otras épocas, de otros siglos, parece que ya todo se ha dicho. No, lo que se pasa, aporta nada hoy en día hay, la filosofía para terminar. Lo que pasa es que hay un gran respeto por la tradición. Es que el filósofo tiene que tener un gran respeto por la tradición. Uno puede declararse músico, pero es dificilísimo que no haya oído a Bach, por más que componga canciones para el verano. Entonces, claro, el músico, por el cariño, es igual, quiero decirte, por más que sea una música ligera. Hombre, alrededor de esta mesa estamos todos filósofos con una formación académica clásica y estamos hablando de coaching. Eso ya es un elemento completamente novedoso. O sea, que nosotros, los filósofos, hombre, sería hablar de que no es que sean la vanguardia, pero sí por su necesidad de pararse a pensar, tienen que estar en el mundo real, en el mundo de hoy, tienen que ser sensibles a los problemas, a todo lo que nos rodea, ¿no? y buscar soluciones. Y ver qué ha hecho la gente que ha estado en la misma tragedia que él. Exacto, es recoger experiencias de otra gente que ha vivido en otros momentos y que pueden ser enriquecedoras. Pues eso es lo que hemos intentado, filosofar un poco, con toda la buena voluntad y agradeciendo muchísimo a nuestros invitados todas las reflexiones que han hecho aquí en Para Todos Lados. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Gracias. Gracias.